Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Hoy nos acercamos al municipio de Fuenlabrada y para ello nos acompañan Aránzazu Raez, directora general de Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y Agapito Ledesma, catedrático de Universidad en el área de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, con una trayectoria de más de 25 años dedicada a la vanguardia tecnológica y a la transferencia social. Y con ellos vamos a hablar de EDIN, este espacio de datos compartidos para las infraestructuras urbanas inteligentes impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Aránzazu, Fuenlabrada es una de esas 12 entidades locales que respondió al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias para la puesta en marcha de este espacio de datos. ¿Qué os animó desde el principio a formar parte del proyecto EDIN desde su origen? Bueno, muy buenos días, encantados de acompañaros en este evento. El Ayuntamiento de Fuenlabrada se animó porque tenía una infraestructura tecnológica y una organización de los procesos suficientemente madura como para abordar el proyecto, y por otra parte se quiere que haya una gobernanza basada en la evidencia, tomar decisiones públicas basadas en el dato, y por otra parte crear casos de uso que sean eminentemente de calado social. Esa fue la premisa con la que empezamos a trabajar en esta iniciativa. Agapito, EDIN es un ejemplo de colaboración público-privada para el reaprovechamiento de datos urbanos. ¿Qué lecciones pueden aportar las empresas como modelos de gestión más maduros a las administraciones públicas? Sí, desde el punto de vista académico, que es mi ámbito, lo que sí nos ha permitido EDIN, y entre ellas el otro proyecto de espacio de datos al que pertenecemos, que es EITEL, que es el espacio energético, lo que nos ha permitido ver es que el grado de madurez de muchos de los modelos que tienen las empresas privadas puede aprovecharse para las entidades públicas. Todo lo que es infraestructura, todo lo que es la medición constante de distintos parámetros, la definición de indicadores potenciales. Eso, las empresas privadas, digamos, tienen un nivel de madurez, en la mayoría de los casos, mucho mayor que las entidades públicas, y no hay que inventar la rueda. La idea es beneficiarse de esa transferencia de conocimiento, la transferencia que nos evitará que las instituciones tengan que empezar de cero en muchos aspectos, de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos previstos en un plazo más corto. Aránzazu, ¿qué peculiaridades tiene el caso de uso de eficiencia energética que se quiere poner en marcha en el marco del proyecto EDIN de la FED? Vale, pues el caso de uso de eficiencia energética tiene unas particularidades muy bonitas. Hay un caso de uso que es el estrella, que es el de detección de pobreza energética oculta. Es un caso eminentemente social y tiene unas particularidades muy específicas que suponen un reto. Son colectivos especialmente vulnerables, las personas que representan el espacio donde va a haber pobreza energética oculta, son datos especialmente sensibles, y luego además trabajamos con 3 tipos de datos. En primer lugar, son datos de carácter personal, con lo que lleva una salvaguarda especial, y luego tenemos datos que tiene el propio ayuntamiento, que somos responsables del tratamiento, y con fines absolutamente legítimos y con una compatibilidad para los que inicialmente fueron adquiridos o tomados, que son siempre de carácter de prestación social. Hacemos uso de datos totalmente propietarios o privados de los ciudadanos, es decir, hay indicadores, sensores dentro de su propia vivienda que miden el nivel de confort en términos de temperatura, en términos de humedad, etcétera, de los cuales el usuario nos consiente ese uso para llegar a ese algoritmo de IA. Y por otra parte, hemos conseguido, que es un reto a nivel nacional, los datos de Comunidad de Madrid, ya que esa información estaba en un sistema de información que se llama SIU, Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, con lo cual aunamos datos titularidad del ayuntamiento, datos de los que son responsables Comunidad de Madrid y datos de los que son titulares los ciudadanos. Entonces, el ecosistema del dato, y con un algoritmo absolutamente transparente, genera un caso de uso muy confiable. Un caso de uso basado en la colaboración y en la confianza específicamente. Agapito, ¿cómo puede fomentarse ese intercambio de datos en el ámbito público y privado basado en la confianza y en estándares comunes? En este caso, podríamos decir que la confianza no se impone, se diseña. O sea, desde el principio, desde lo que es la conceptualización del caso de uso, se diseñan esos mecanismos basados en la estandarización, basados en
en mecanismos de comprobación y de transparencia, ¿vale? Para que así todos los miembros de este espacio federado de datos tengan esa confianza de compartir esos datos y también en la soberanía del dato, porque en el momento que cualquiera de los miembros del espacio quiera retirar los datos, pues totalmente soberano con los datos que son suyos. Arantzazu, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente el proyecto para formar parte de esa lista de confianza de datos que existe en la actualidad? Es un súper reto. Lo que estaba comentando Agapito es decir, tenemos que tener espacios federados de datos que sean lo suficientemente confiables, pero confiabilidad es casi una emoción o un sentimiento, ¿no? Realmente eso se traduce en interoperabilidad, en eficiencia tecnológica y en seguridad. Es decir, hay una norma, que yo creo que es la 87 de 2025, que nos hace unas exigencias absolutamente exhaustivas en términos de seguridad, interoperabilidad y capacidad técnica. Indiscutiblemente, un poco es lo que estaba comentando Agapito, nosotros tenemos garantizada la soberanía y la certeza de que somos un espacio confiable, entre otras cosas, porque trabajamos también con la universidad. Es decir, somos entidades públicas y va por delante la legitimación, el cumplimiento legal y, por supuesto, la ética, que acompaña también a esa confiabilidad, claro. Agapito, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos y puntos críticos para la sostenibilidad del proyecto? Bueno, aquí se conjugan varios aspectos. Uno, por ejemplo, nosotros al final somos un espacio de datos que queremos estar federados al EDIN. Entonces, si buscamos la sostenibilidad de ambos espacios de datos, primero, pensar en un modelo federado, pero lo que queremos al final es que todos convivan. Segundo, en que tiene que haber un organismo operador del espacio de datos, ¿vale? Que es el guía, el referente de ese espacio de datos. Y por otro lado, también está un poco la parte de evangelización, o sea, de tanto las entidades públicas como entidades privadas vean en el mecanismo de espacio de datos una herramienta que sirva a sus fines. Por supuesto, las entidades privadas pues, en su línea de negocio de trabajo, pero las entidades públicas, sobre todo desde el punto de vista de los ayuntamientos, en beneficio de los ciudadanos. Entonces, es importante convencer a esas entidades de los beneficios que pueden tener estas nuevas herramientas y convencer también, porque no es fácil compartir datos y sobre todo si no son tuyos, de los que tú eres responsable. Arantzazu, ¿cómo debería medirse el impacto de las políticas de gobierno del dato en la mejora de la toma de decisiones públicas? Claro, nosotros tenemos claro que una gobernanza basada en la evidencia significa que tenemos que tener cuadros de mando de la ciudad. Estamos hablando de ciudades digitales y tenemos que tener indicadores para la toma de decisión. Cuando esas decisiones son correctas, por ejemplo, en el caso de la pobreza energética oculta, si nosotros sacamos una línea de ayudas para mejorar ese confort de las viviendas, las métricas nos dirán que efectivamente el confort de la vivienda ha sido mejor. ¿A través de qué? Pues a través de líneas de cofinanciación o subvención en materia energética a jóvenes, a personas con una situación más vulnerable. Esos son realmente los garantes de que hemos tomado una decisión acertada basada en el dato. Agapito, ¿qué desafíos éticos y de privacidad encuentran las entidades a la hora de aplicar analítica avanzada de datos? Aquí hay, digamos, dos cosas particulares. Primero, la particularidad del caso de uso, porque estamos usando como punto de partida datos personales, para los cuales debemos garantizar de que no se puedan, una vez agregados y compartidos, no se puedan volver a la fuente de origen, con lo cual hay que garantizar esa no identificación o reidentificación del ciudadano. Y por el otro lado, el uso de algoritmos transparentes para evitar los posibles sesgos o estigmatizaciones, porque si estamos hablando de pobreza energética, no queremos estigmatizar a la población. Entonces, tenemos que ser garantes no solo en el trato del dato, en el uso del dato, sino también en la aplicación de los algoritmos de IA y buscar aplicar técnicas de explicabilidad para saber exactamente cómo los algoritmos están tomando esa decisión en ese sentido. Arantzazu, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta una administración pública para digamos, instaurar una administración basada y dirigida por el dato? Vale, pues los retos son enormes. Son culturales, son organizativos, son de gobernanza, son tecnológicos. ¿Por qué? Las administraciones públicas estamos acostumbradas a trabajar con documentos, no con datos. Es decir, el 90% de la información que tenemos es información no estructurada, basada en gestión documental, notificaciones, resoluciones, informes, favorables, desfavorables. Entonces, tenemos que trabajar en la
granularización de esos documentos en datos, y luego tenemos otros retos añadidos, pues el haber trabajado tradicionalmente en silos de información, tenemos que trabajar de manera colaborativa, y luego pensamos más en el archivo que en la gobernanza. Nosotros tenemos documentos que se generan, se archivan, es decir, nacen, crecen, se reproducen y no mueren. Y ahora tenemos que tener datos, que la gente dice que es el oro líquido, pero para nosotros son las energías renovables, efectivamente, nunca mueren, teniendo las cautelas que comentaba Agapito: no reidentificar, no contaminar, no sesgar. Y por otra parte, las administraciones públicas estamos acostumbradas a ser reactivas y no proactivas. Ese es otro de los grandes retos que tenemos por delante. Para finalizar, no sé si quieren compartir con nuestra audiencia un mensaje a esos ayuntamientos, entidades locales y empresas que aún no comparten datos. ¿Qué mensaje les gustaría trasladar? ¿Arranco yo? Bueno, pues yo creo que el mensaje es hay que romper con el miedo al uso del dato. En mi opinión, hay que empezar con la seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto, y también trabajar con proveedores que te garanticen la soberanía y, sobre todo, que haya un marco de colaboración, de confianza, en el que hay promotores del dato, consumidores del dato, insumidores del dato, con unas reglas o un entorno, un contexto confiable. Y por otro lado, pues un poco lo que estaba comentando Agapito, siempre sí a los algoritmos completamente explicables y completamente transparentes, de manera que cuando hay una entrada en un algoritmo de IA sea predecible la salida, o al menos haya un registro de que esta entrada genera esta salida. Permite auditar y permite justificar ante un vecino o una vecina que dice por qué esto salió así. Esa es mi opinión. Vale. Los datos por sí solos no toman decisiones. Entonces, en el mundo actual que vivimos, dominado por la IA, y esto solo va a ir a más, entonces no embarcarse en un proyecto como este, no adoptar este tipo de tecnología, no es una opción. Este es un tren al cual no puede no subirse. Entonces, lo que hay que evitar es que el tren te arrastre, ¿no? Y la idea es subirse no en el vagón de cola, de ser posible, ¿no? Pero que esto es básicamente de uso obligado, y es hacia donde vamos. En los próximos años solo hay 3 cosas que van a más: la IA, el cambio climático y la desigualdad. Entonces, ¿cómo podemos influenciar nosotros para que esto vaya en el sentido que beneficie a todos? Pues ahí es donde está el detalle. Tecnología con impacto positivo y valor público. Aranza Zubelraez, Agapito Ledesma, muchísimas gracias por aceptar la invitación al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Y a los espectadores y espectadoras, nos vemos en un próximo episodio de este videopodcast.